que se conoció la información sobre la presunta detención de Alex Saab y Raúl Gorrín, el foco principal se ha colocado sobre la figura de Alex Saab. Pero no podemos dejar de lado a Raúl Gorrín, otro empresario sancionado en los mismos entramados de corrupción vinculados al chavismo. Revisemos quién es Raúl Gorrín, que presuntamente fue también detenido junto a Alex Saab. Gorrín es un empresario y abogado venezolano, 57 años. Es el propietario del canal Globovisión, que compró en el año 2013. Tras la adquisición del medio de comunicación, recordemos, hubo despidos masivos de periodistas, íconos de la televisión venezolana y trabajadores que rechazaban la nueva línea editorial a favor del régimen. Es dueño también de la compañía de seguros La Vitalicia. A comienzos del 2020, Raúl Gorrín fue incluido en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Activos Financieros de Estados Unidos. Con este cartel se pedía información sobre el paradero de Gorrín, considerado fugitivo por conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y varios cargos de lavado de activos. Para conversar sobre este tema, quiero saludar en esta parte del programa a Joseph Polisuk. Él es investigador, es periodista de investigación, para conjugar estas dos palabras en una frase. Cofundador del portal de noticias Armando Info y está con nosotros. Joseph, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dania. Un placer estar con ustedes. Igual, Joseph, además me encanta saludarte. Quisiera desviar un poco el foco hacia Raúl Gorrín y sacarlo, digamos, de donde está en este momento, que es sobre Alex Saab. Que yo recuerde, Joseph, la fortuna de Gorrín empezó a construirse en base a lo que fue el control cambiario. ¿Podemos explicarle a la teleaudiencia en qué consistió esto y por qué está buscado por Estados Unidos? Claro, Gorrín está imputado por varias causas, como bien lo dices, sobre el control cambiario. Y se dice fácil lo del control cambiario, pero no estamos hablando de decenas ni cientos de millones de dólares, sino de miles de millones de dólares, con bonos, contratos y acceso a esas divisas, esos dólares preferenciales de aquella época, donde Venezuela tuvo los mayores ingresos de toda su historia de 200 años. Y Gorrín, con contactos directos a través de la Tesorería Nacional, primero Alejandro Andrade, después Claudia Díaz, e incluso después tuvo esos dólares preferenciales. O sea, dinero con descuento, que ahora explican esta gran fortuna. Pero no sé si me voy a adelantar, pero la primera vez que supimos del señor Raúl Gorrín, yo lo recuerdo muy bien en Globovisión, cuando advertían en otra Globovisión sobre el caso de Danilo Anderson, ese fiscal que en un acto, no sé si llamarlo de terrorismo, explotó su camioneta. Y a él se le atribuía una mafia en tribunales de la que llamaban la mafia de los enanos. De esos funcionarios públicos que traficaban con sentencias y con decisiones judiciales, había uno que no era tan bajito, y era Raúl Gorrín, que luego no solo apareció comprando ese canal de televisión, sino también grandes empresas como Seguros La Vitalicia. Esas grandes fortunas que ahora vemos en propiedades en Estados Unidos y en el mundo, partieron de ese acceso a las divisas. Ese acceso a las divisas, que para ser más específicos, compraba a bajo costo para venderlas en el mercado a un precio mucho mayor. Así, digamos que la audiencia puede entender mejor, ¿cierto? Claro, recordemos aquellos que vivimos el control cambiario, que el mercado negro costaba $1 2 y 3 veces más. Así como yo tengo amigos que recuerdo que gracias a ese pequeño
dólares preferenciales, ese paquete de viajes, los dólares Cadivi que teníamos para viajar. Yo recuerdo que había amigos que en esos viajes llegaron a comer langosta en Cancún y luego pasaron hambre en Caracas. Eso explica, pero a gran escala, ¿qué le pasó a la economía venezolana? Grandes empresarios tuvieron acceso a dinero con descuento e hicieron estas grandes fortunas mal habidas a costa del erario público. Hay una causa muy conocida que se le sigue a Raúl Gorrín, que tiene por nombre Money Fly. ¿Esta causa se deriva de alguna manera de la anterior? Porque tiene que ver igual con el control cambiario, Joseph. Totalmente. Yo creo que hay dos grandes causas que podemos ver en la de Gorrín. Una que además ya tuvo los juicios, que es el juicio a Alejandro Andrade, tesorero de entonces, que reconoció que él sobornó, que él pagó sobornos por más de $1.000 millones. Se dice fácil. Eh, pero esos sobornos es a través de Raúl Gorrín, que era uno de sus operadores, uno de esos empresarios. Además, me llama la atención que en ese caso hay algo que ha pasado desapercibido, y es que compraron un banco en República Dominicana, como ha pasado en muchas jurisdicciones del Caribe, Puerto Rico, Panamá, Curazao, Santa Lucía, etcétera, etcétera. Muchos venezolanos comprando bancos que es para evadir el control cambiario y también para llevar divisas a Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos no van a aceptar dinero venezolano directamente. Así que en esa causa se pudo probar a través de la confesión de uno de los dueños del banco, que creo que ya pagó su condena, Gabriel Jiménez Aray. Él señala que fue Gorrín el que le dio el dinero para comprar ese banco y por allí usar un puente para llegar a una cabeza de playa para llegar a Estados Unidos. Y el segundo caso que bien mencionas, que es aún más dinero, se ha podido probar $1.200 millones en la operación Money Flight con contratos de PDVSA y también sobornos a funcionarios en más o menos el mismo esquema. El uso del Estado venezolano con dólares preferenciales para finalmente lavar el dinero afuera. Ahora, un Raúl Gorrín buscado por la justicia estadounidense, Joseph, se esconde, se apertrecha, se refugia en Venezuela. En esta Venezuela defalcada por el chavismo, por ellos mismos. Claro, y yo creo que como Alex Saab, Gorrín también muestra un poco cómo funciona el chavismo. En la operación Money Flight también están involucrados, se sugiere, se mencionan gente del entorno de Cilia Flores como sus propios hijos. Gorrín era un problema dejarlo ir de Venezuela porque podía cantar y era un problema tenerlo en Venezuela, y ahora estamos viendo como unos grupos por lo menos permiten que detengan a los empresarios consentidos por otros grupos. ¿Cómo interpretamos, digamos, esta indefinición en relación al estatus de Alex Saab? Tarek William Saab, fiscal de la República, le acepta a la FM Radio, o mejor dicho, le aclara a la FM Radio en un primer momento que Alex Saab no está detenido, y posteriormente le dice que por favor que no sabe nada, que retiren esto. ¿Cómo interpretar esta indefinición en torno al estatus actual del señor Alex Saab y de Raúl Gorrín, además, ¿no? Sí, bueno, durante años hemos advertido que el chavismo es una corporación de diferentes grupos, no solo políticos, sino también empresariales. Y bueno, llevan un mes sorprendidos tratando de ver cómo caminan hacia adelante. A Tarek William Saab se le señala, se le ha visto mucho más cerca de Maduro y Cilia que de otros grupos. Y está claro que él fue sorprendido, como muchos,
estos días tras esos anuncios ya confirmados por agencias, aunque no oficialmente, por el Estado venezolano y estadounidense, de que están presos estos dos empresarios. Desde ayer que hemos conocido esta información, Joseph, si algo me llama la atención es precisamente, en caso de que estén detenidos, como pues pensamos que lo están, se ha dicho que habrían sido interrogados por autoridades estadounidenses y venezolanas, lo que hablaría de alguna forma de algún tipo de colaboración o de ponerlo a las órdenes de. Es una gran sorpresa y Dania, coincido contigo. La verdad es que está claro que Venezuela está cambiando. Eh, Llevamos 30 años donde sería impensable que autoridades norteamericanas participen en una detención. Me acuerdo de algunos casos que pueden dar luces en este análisis, aún con piezas, con todas las piezas del rompecabezas sin conocerlas. En el año 2006, hablando de lo que Estados Unidos ha señalado sobre el llamado cartel de los soles o el narcoestado venezolano, Chávez no solamente vota a la DEA de Venezuela, sino que además desinstala, en un acto que todavía da mucho que pensar, desinstala los radares del país, los radares para vuelos internos, sobre todo en el sur del país, hablando de, tráfico de minerales, estupefacientes, etcétera, etcétera. Y hay otra anécdota que me recuerda, no tiene directamente que ver con tu pregunta, pero no olvidemos que en el año finales de Chávez, cuando detienen en Colombia a Walid Maclet, el tercer narcotraficante más buscado por la Casa Blanca de entonces, de Obama, lo encuentran en Colombia y Chávez rápido lo quiere, no quiere que Maclet vaya a cantar a Estados Unidos. Finalmente, Maclet es detenido y sigue preso en Venezuela en estos días, eh, pero se sabe que primero contó toda la historia en Bogotá. Para finalizar, Joseph, veo en un X escrito por ti, donde hablas del inventario sobre ese narcoestado que se construyó bajo la sombra de Nicolás Maduro y Cilia Flores. No quisiera dejar esto de lado, aprovechando que estamos conversando. La Fiscalía en Nueva York ha pedido posponer de alguna manera, posponer la audiencia por razones logísticas, para tener tiempo de organizar las pruebas, porque son muchas, tantos casos se han documentado. Pues yo mismo estoy sorprendido. Al principio lo del llamado cartel de los soles me costaba entenderlo porque en todos los países hay funcionarios y complicidades, pero lo que hemos hecho es sistematizar todos los casos que en Estados Unidos se le imputan a altos funcionarios y lo que hemos encontrado es el uso del Estado y del poder político para actos de narcotráfico que involucraron desde Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela, la joya de la corona de PDVSA en Estados Unidos, para lavar parte de ese dinero, hasta el uso de puertos, aeropuertos, pero no cualquier aeropuerto, sino por ejemplo el de Maiquetía, el principal, en la rampa presidencial. Uno de estos casos, primero atribuidos a Walid Maclet, por el que justamente Chávez no quería que, que llevaran a Maclet a Estados Unidos, son 5,6 toneladas de cocaína que salieron en un avión desde la rampa presidencial sin pasajeros, 128 maletas repletas de cocaína en primera clase vía México. Pero después vimos otros episodios que le imputan no solamente tres generales que me llaman mucho la atención, que en el estado Zulia resguardaron un cargamento de droga que iba a decomisar la policía con nombre y apellido, los señalan a estos generales, pero directamente a Maduro se le señala de haber empleado, sabíamos muchas cosas de Colombia, de negociaciones, prebendas con las FARC y con grupos en la frontera con Colombia. Pero para mí ha sido una sorpresa haber visto que
el propio Nicolás Maduro es imputado, ya no como líder, como cabeza de Venezuela, sino también directamente en su etapa de canciller, de haber usado la Embajada de Venezuela en México como un hub para el narcotráfico, para los carteles de la droga de México, pero además para repatriar dinero de ese crimen organizado vía valija diplomática. Vaya, es decir, no solo de su última etapa, sino como canciller. Vaya prueba que hay, ¿no? No dejamos nunca de sorprendernos con la información que siempre obtenemos o viene del quehacer de los miembros del régimen. Joseph, si escribieses una novela de este tiempo, ¿qué nombre le pondrías? No, es un botín, es un botín. Nunca habíamos tenido tanto ingreso en la historia republicana de nuestros 200 años como país. Nunca había entrado tanto dinero y ese dinero ahora lo vemos en mansiones, yates. Por cierto, un terreno que le transfirió Raúl Gorrín a el llamado comandante Guarapiche, el esposo de la enfermera de Chávez, que lo encontramos en los Panama Papers. Son 10 millones de dólares en un terreno en República Dominicana, en Punta Cana. Pero más allá del dinero, aquí lo que muestra son los personajes. O sea, un empresario que tenía conexiones directas con la pareja de la Tesorería Nacional, quienes manejaban el tesoro. Es un botín. Joseph, agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros parte de lo que ha sido este quehacer tuyo de investigar, porque yo creo que hay que dejar siempre claro, hay que repetir una y otra vez cuánto se ha robado esta gente, cuánto han desfalcado a los venezolanos a costa de verdad de su propia calidad de vida, de su integridad, de su salud. Gracias por acompañarnos. Un abrazo desde aquí. Igual para ti, igual para ti.